Hoy en el canal les presentamos la ciudad de Anderson. Welcome to Anderson. Welcome to Indiana. Welcome home. La ciudad de Anderson, situada en el centro de Indiana, como pueden comprobar en el mapa, a unos 64 kilómetros al noreste de la capital, Indianápolis. Fundada en 1827, es la sede del condado de Madison. Aquí tienen una imagen más detallada, actual, de la situación de Anderson en el condado de Madison y de las ciudades vecinas. Está atravesada por el White River y en esta imagen, en este plano urbano actual, podemos comprobar la situación del downtown pegado al White River, conformado por una serie de calles que corren de norte a sur, alargadas: Main Street, Meridian Street, Jackson Street. La confluencia de Main, Meridian y la calle 8 formaba antiguamente The Square, el centro cívico de la ciudad de Anderson, donde se ubicaba el Palacio de Justicia, el Madison County Courthouse. La ciudad de Anderson creció a ritmo lento hasta finales del siglo XIX, cuando el descubrimiento de gas natural en toda esta región propició su desarrollo industrial. Toda esta zona tuvo un boom en población y en industrias, sobre todo del vidrio, de la cerámica. Aquí tienen este cuadro resumen del incremento de la población de algunas ciudades del Gas Belt. Pueden comprobar cómo la ciudad de Anderson creció en apenas 6 años de 4.000 habitantes a más de 20.000. Industria, como hemos comentado, del vidrio. Industria de la cerámica, con la importante empresa Anderson National Tile. Nicholson File, que fabricaba instrumentos de corte. La American Playground. Como sabemos, el gas natural no duró mucho. A principios del siglo XX se agotó. La ciudad tenía ya tendida una buena red de ferrocarriles. El primer ferrocarril había llegado en 1852, de la línea Indianapolis-Bellefontaine, en Ohio. Con el paso del tiempo, la ciudad tendría 3 líneas principales que se cruzaban en Anderson. 2 de la Big Four, posteriormente New York Central, y otra línea de la Pennsylvania Railroad, la que venía desde Chicago, vía Kokomo, Elwood, y continuaba hacia Newcastle y Cincinnati y Dayton. También la era de los interurbans puso en el mapa a Anderson, dado que Anderson fue la primera ciudad de los Estados Unidos en estar comunicada por interurban. Lo tienen aquí, en este historical marker, la línea entre Alexandria y Anderson, 1898. Anderson fue un importante nudo de interurbans, como pueden ver en este mapa. En Anderson se bifurcaban la Main Line de la Union Traction, que desde Indianápolis seguía hacia el norte, hacia Marion, y hacia el noreste, hacia Muncie y hacia Fort Wayne. De hecho, en Anderson estaban los principales talleres de reparación de estos interurbans. Tienen aquí esta imagen, en una antigua postal.
El desarrollo industrial de Anderson fue muy importante en las primeras décadas del siglo XX y sobre todo en un sector nuevo que nació en las primeras décadas, el sector de los componentes de automoción. En 1913, los hermanos Remy fundaron una compañía que sería la más importante de Anderson durante el siglo XX, la Delco Remy, que producía motores de arranque eléctricos, starters, y todo tipo de aparataje eléctrico para la automoción. Desde su fábrica inicial fue añadiendo más factorías hasta contar más de 20 factorías en Anderson. En adición, se estableció también una factoría importante, también de componentes de automoción, que era la Guide Lamp, que fabricaba faros para vehículos. Ambas compañías, la Delco Remy y la Guide Lamp, pasaron a fabricar en exclusiva para General Motors, de tal manera que en los últimos años de estas dos empresas actuaban ya bajo el paraguas de General Motors. Por ello se dice que Anderson era una company town, dependía de la General Motors. Para que tengan una idea de la importancia de estas dos fábricas, aunque lo pueden comprobar en estas imágenes históricas que les estamos ofreciendo, les diremos que en 1970 las fábricas de General Motors en Anderson empleaban a 22.000 personas. Han oído bien, 22.000 empleos directos. Se decía entonces, hay testimonios, en los años 50, los años 60, la plena época de auge de estas factorías, que las personas en Anderson no se preocupaban de estudiar. Cuando acababan la high school, el instituto, justo al día siguiente de la graduación, se decía que iban a las oficinas de Delco Remy o de Guide Lamp, solicitaban la hoja de inscripción, la rellenaban y a los pocos días ya entraban a trabajar. Un trabajo bien pagado, con salarios muy altos, seguro y para toda la vida. Se decía entonces. Luego veremos que no fue así. La ciudad de Anderson, como hemos comentado, tenía un downtown vibrante, uno de los más bonitos de Indiana, según se dice. Main Street, Meridian Street, Jackson Street, estas calles alargadas, estaban llenas de edificios históricos. Tiene aquí esta postal antigua del downtown de Anderson en los años 40. Fíjense lo compacto que están los blocks. Todos son edificios alrededor de estos blocks. En la parte de arriba, a la parte izquierda, pueden ver la antigua Courthouse, el Tribunal de Justicia, y The Square, la plaza principal de la ciudad de Anderson. Aquí tienen más imágenes de este downtown en los años 50 y 60. Imágenes que nos hablan de un tiempo pasado, de un downtown vibrante, lleno de gente, lleno de comercios, lleno de automóviles. Tienen aquí estas imágenes de la Main Street, de la Jackson Street, de Meridian Street. Tienen aquí el antiguo Paramount Theater a la derecha y enfrente otro cine.
Sin embargo, a partir de los años 50 y 60, los procesos de suburbanización de las ciudades americanas hicieron que en Anderson se desarrollasen una serie de extensos suburbios residenciales. Aparte del South Side, donde se localizaba fundamentalmente la vivienda de los empleados de la Delco Remy. La Delco Remy estaba ubicada en el South Side de Anderson, alrededor de la Columbus Avenue. Tenemos también el West Side de Anderson y el East Side, al otro lado del río White. Esta expansión de los suburbios residenciales hizo que el downtown se vaciase de personas, de negocios. Como saben, si han visto nuestros otros vídeos sobre ciudades de Indiana, la respuesta de las municipalidades en aquella época, entre el año 50 y el año 80, fue intentar revitalizar el downtown a base de destruir viejas estructuras que ya no tenían uso, viejos almacenes, viejas zonas residenciales, para crear fundamentalmente espacios de aparcamiento. Era una época en que el automóvil lo dominaba todo. Se creía que si había grandes espacios de aparcamiento en el downtown, la gente acudiría a él. Grave error. Aquí tenemos un texto muy interesante aparecido en el blog Bloomington Folding, que habla precisamente de la destrucción en esa época del downtown de Anderson. Fue algo terrorífico, como pueden leer. Anderson, enamorado de la Wrecking Ball. La Wrecking Ball es esa grúa con una enorme bola de hierro que destroza los edificios. Efectivamente, se utilizó los bulldozers, la Wrecking Ball, para arrasar todo el downtown y sobre todo la Square, el centro cívico de la ciudad. Se derribó incluso la histórica Courthouse en 1973. Se decía, se puede leer, que los dirigentes de la época pensaban que la Courthouse era un monstruo, que no servía para nada, que no tenía una funcionalidad, que era caro de mantener, y que los edificios que rodeaban la Courthouse en la Square eran edificios traperos y feos, antiguos, del siglo XIX, y por tanto había que derribarlos. Bien, vamos a ver unas imágenes. Aquí tienen una imagen de esta Square. Debe ser de finales de los 60. Aquí tienen el enorme edificio, el bonito edificio de la Madison County Courthouse, edificado en 1833. Y los otros edificios de la Square que fueron derribados. Aquí tienen también otra imagen de los años 60, una imagen, un aspecto urbano de la entrada de Square. Y aquí, en esta otra imagen aérea, posterior, será de los años 80, pueden ver el estado en que ha quedado esta zona central del downtown de Anderson. Desolador. Ha desaparecido la Courthouse, ha desaparecido las edificaciones que la rodeaban, y si se fijan, aparecen más espacios vacíos, más espacios de aparcamiento que realmente edificios alrededor de los bloques. El daño estaba hecho, evidentemente. Se sustituyeron algunos de ellos por edificios impersonales, por aparcamientos en forma de garaje silo. Esta es la nueva Courthouse, juzguen ustedes, un edificio impersonal que abarca también
aparte del Tribunal de Justicia, algunos servicios del condado. A la entrada de la calle 8, atravesando el puente sobre el río White, aquí lo tienen, se han construido también algunos edificios modernos de servicios municipales, a la derecha de la calle 8. Y van quedando algunos edificios históricos aislados. Aquí ofrecemos algunos de ellos. Dado que en las últimas décadas la tendencia en las ciudades americanas ha sido la de no derribar ningún tipo de edificación histórica, sino rehabilitarla, darle otros usos, comerciales, habitacionales, etc. Aquí tenemos la Grunewald House de finales del siglo XVIII, el Tower Hotel, el Hotel Tower, el Museo de Arte de Anderson, o tal vez el landmark, el edificio más representativo de esta nueva tendencia en las ciudades americanas de conservación, de restauración, que es el Paramount Theater. Paramount Theater, pueden comprobar en esta fotografía antigua de los años 60, actualmente permanece en solitario. El otro cine que había enfrente a él se derribó, se demolió, como pueden ver, hay un espacio vacío. Pero afortunadamente el Paramount Theater se ha restaurado. Estuvo en un tris de derribarse también, pero su interés arquitectónico, dado que es un edificio de 1929, y como pueden ver aquí en estas imágenes, su interior es muy original. Su interior asemeja la arquitectura de un patio español. Y la característica de este teatro, de este cine-teatro, es que el techo asemeja al cielo. Se proyecta una serie de estrellas, de nubes, que están en constante movimiento, dando la sensación de estar asistiendo a la proyección o a la obra de teatro al aire libre. Paramount Theater. También tenemos aquí el antiguo Anderson Bank Building. Bien, volvamos a la historia que les estamos comentando. Años 50. Anderson era una ciudad vibrante, feliz. Miles de empleos bien pagados en las fábricas de General Motors. Consumo en la ciudad, comercio, inclusive el equipo de baloncesto local, los Anderson Packers, llegó a militar en el año 1949 en la NBA, en la Liga Profesional de Baloncesto Americana. Aquí tienen unas imágenes históricas. Bien, todo ello se fue al garete a partir de los años 80 y 90, con la crisis industrial. Cuando General Motors traspasa las factorías de Delco Remy y Guy Lamb a una filial que había creado llamada Delphi, que fabricaba componentes en exclusiva para General Motors. Bien, en Anderson guardan un recuerdo muy cariñoso de Delphi, y estoy siendo irónico, dado que Delphi lo primero que hizo, nada más tomar posesión de estas plantas, fue cerrarlas. De la noche a la mañana, miles de empleados se iban a la calle, se iban al paro. Y ello provocó que Anderson fuese tomada como ejemplo, como prototipo de ciudad industrial en crisis. La típica ciudad del Rust Belt,
como algunos denominaron a toda esta zona de los Grandes Lagos. La crisis de la industria de automoción, en este caso de componentes, hizo que miles de personas perdieran su puesto de trabajo. Ello afectó tremendamente a la ciudad. Hubo una bajada de población. Mucha gente se fue de Anderson en busca de otros empleos. Decirles que en 1970 la ciudad de Anderson tenía 70.000 habitantes. En la actualidad tiene 54.000. ¿Es Anderson hoy en día una Rust Belt City? Bien, hemos de decir que no. Afortunadamente, la resiliencia, la resistencia, el espíritu emprendedor de las ciudades de Indiana es capaz de sobreponerse a golpes tan duros como el que le hemos comentado. En las últimas décadas, la ciudad de Anderson ha cambiado el chip y ha mudado para una economía de servicios. Servicios de tipo sanitario. Los mayores empleadores actualmente en Anderson son los grandes hospitales. El Community Hospital Anderson o la Asunción St. Vincent Hospital, que tiene aquí en imagen. Asimismo, el comercio, también el ocio, el entretenimiento. Tengamos en cuenta que en Anderson se ubica el Hoosier Park, una antigua instalación de carreras de caballos que en la actualidad está gestionada por Harrah's, por la empresa Harrah's, que ha montado también un casino, casinos, hoteles, restaurantes. Miren aquí estas imágenes. También destacamos el Anderson Speedway, un circuito de carreras. También servicios de tipo educativo. En Anderson, en el East Side, al otro lado del White River, frente al downtown, se ubica la Anderson University. Pero evidentemente, cualquier ciudad que quiera salir de la crisis debe de volver a tener industria. El empleo industrial es el factor clave para el desarrollo de las ciudades. Y en este sentido, Anderson ha sabido atraer de nuevo inversión industrial a la ciudad. Obviamente no son grandes factorías como antaño, el Adelco Remi, pero sí son factorías medias que emplean 400, 500, 600 personas, de sectores más variados. Destacamos en el sector alimentario la gran fábrica de Nestlé, que se instaló hace unos 20 años en Anderson. Aquí la tienen. También nuevas instalaciones industriales en el sector de componentes de automoción, materiales plásticos. Multinacionales de Italia, de Alemania, se han instalado en Anderson. Ejemplos: Greenville Technology, Technoplast, Continuum. Una de las ventajas competitivas de Anderson con respecto a otras ciudades del antiguo Gas Belt es su cercanía a la capital, Indianápolis. Nos explicamos. Indianápolis es una gran área metropolitana que ofrece miles de puestos de trabajo en los servicios y en la industria. El hecho de que Anderson esté a apenas 61 kilómetros hace que sea posible
el desplazarse hasta el área metropolitana de Indianápolis para trabajar. En las últimas décadas han crecido mucho suburbios de Indianápolis hacia el norte, en el Hamilton County. Ciudades como Carmel o Fishers se encuentran entre las de mayor rápido crecimiento de Indiana. Sin embargo, no dejan de ser suburbios. Bloques de apartamentos, zonas residenciales añadidas y, dígase de paso, con precios muy altos. El precio de la vivienda en Carmel y Fishers y también en Noblesville es muy alto. Comparativamente, Anderson ofrece precios de la vivienda y de locales comerciales mucho más económicos. Ello hace que mucha gente considere la opción de seguir viviendo en Anderson y desplazarse todos los días a trabajar al área metropolitana de Indianápolis. Es un corto trayecto en automóvil, gracias a la presencia de la Interstate 69, que corre al sur de Anderson, como pueden ver en el mapa. Esta autopista permite llegar hasta Indianápolis en apenas 35 minutos. Es más, mucha gente del área metropolitana de Indianápolis en los últimos años ha abierto nuevos negocios, ha emprendido nuevos negocios en la ciudad de Anderson. Tiendas, boutiques, cafés, precisamente por ese menor precio de alquiler de locales comerciales. Y aquí acabamos nuestra presentación sobre esta gran ciudad, Anderson, Indiana, an All American City. Acabaron de presenciar Geografía de Anderson. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.